Bienvenidos entonces todos, estamos ya grabando este recurso, este seminario bíblico. Estamos en la epístola de Santiago, verso por verso y de manera expositiva. Le hemos titulado a esta epístola Completos y Maduros en Cristo. Y bueno, ya estamos comenzando nuestro tema número 10. Y el título de nuestro tema número 10 es Servir a Dios y no a las riquezas me ayuda a madurar. Servir a Dios y no a las riquezas me ayuda a madurar. Recuerden que si de pronto tienen alguna pregunta, anótenla allí y al final trataremos de contestarla. O si es a lo mejor un poco más larga, alguna duda o algo, también pues a mi chat personal me lo pueden mandar y trataremos de contestarla. Junto con eso también, si hay alguna petición de oración, queremos también servirles por medio de orar unos por otros, o alguna necesidad práctica también, no solo oración, sino algo que podamos apoyar, ayudar. Siéntanse también con toda confianza de hacerlo, de tal forma que no veas este tiempo solo como una clase, sino es algo mucho más que eso, ¿no? Queremos juntos conocer a Cristo y dentro de lo posible poder tener también comunión, poder tener compañerismo entre nosotros y y bueno, entonces tema 10, servir a Dios y no a las riquezas me ayuda a madurar. Estaremos viendo los primeros 6 versos del capítulo 5 de esta epístola. Nuestro verso clave es el verso 1. Dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ese es nuestro verso clave. Recuerda, puedes memorizarlo en la Reina Valera 60 para que todos tengamos la misma versión. Y bueno, ese es el verso clave de este tema número 10. Y en este tema vamos a ver 3 puntos. Déjame darte mi bosquejo. El primer punto: di no a la avaricia. Di no a la avaricia. Estaremos viendo los primeros versos acerca de la avaricia, por qué es tan peligrosa en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ya Santiago nos irá exhortando. El segundo punto: no dañes a tus hermanos. No dañes a tus hermanos. Ya vamos a ver a qué se refiere este segundo punto. Y el tercer punto que estaremos viendo el día de hoy con la ayuda de Dios: haz que tu vida cuente. Haz que tu vida cuente. Entonces, queremos como de forma muy práctica tener la instrucción precisa, para que ninguno de nosotros pueda decir cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿No? Claro que sabemos cuál es la voluntad de Dios, está en su palabra, y cuando simplemente nos disponemos de una forma sencilla, disponemos nuestro corazón y estudiamos su palabra, el Señor está listo para hablarnos, para eh, sí, comunicarnos su voluntad, pero no solo decirnos su voluntad, sino fortalecernos y darnos las herramientas por medio de su Espíritu para que podamos, en obediencia, responder a su palabra. Entonces, bueno, tema 10, bienvenidos los que se están conectando, bienvenidos. Entonces, tema 10, servir a Dios y no a las riquezas me ayuda a madurar. Me gustaría orar para poner este tiempo en manos del Señor y después comenzar y ver lo que Dios tiene para nosotros esta noche. ¿Te parece? ¿Oramos? Dios, te damos gracias por Cristo. Gracias porque, Señor, en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto, tú lo enviaste a esta tierra, Señor. Nació de una virgen, nació como cualquiera de nosotros, excepto
sin la corrupción del pecado, Señor. Y Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo vivió la vida que ninguno de nosotros podía vivir. Tu Hijo de forma perfecta, Señor, no solo cumplió la ley, sino la elevó a un punto sublime, Señor, donde ninguno de los hombres podría entender tu ley, tu corazón, tu carácter. Jesús vino a revelarnos eso, Señor, y a cumplir tu perfecta ley, tu santa ley, Señor. Y por medio de su vida es que nos ha sido imputada a cada uno de nosotros por la fe en Él, por la fe en su obra. Y no solo eso, Señor, sino que has perdonado nuestros pecados, has justificado en Cristo, Señor, nos has vestido de tu justicia, Señor, nos has dado tantas promesas, Señor, tantas cosas hermosas que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, Dios. Era imposible poder acercarnos a tu presencia, Dios, a este Dios santo, santo, santo. Pero a través de tu Hijo Jesucristo, Él nos da ese acceso. Y Señor, te damos gracias porque Él es nuestra paz. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es la propiciación de nuestros pecados, Señor. Él es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, Señor. Y Señor, queremos rendirnos esta noche delante de ti. Algunos a lo mejor venimos pues del trabajo cansados, con un poco de hambre, a lo mejor con un poco de sueño, a lo mejor dispersos un poco, Señor, pero tú nos has congregado en este momento, Señor, para escuchar una vez más tu voluntad, pero también para capacitarnos para cumplirla, Señor. Y te rogamos que nos transformes al oír tu palabra, Señor, que podamos aprender, sí, pero sobre todo que podamos vivir verso por verso tu voluntad, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Señor, sigue abriendo nuestro corazón a tu verdad, a la verdad de tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Tema 10, entonces, servir a Dios y no a las riquezas me ayuda a madurar. Abre tu Biblia, abre tus ojos y conecta su palabra a tu corazón para ponerla por obra, ¿verdad? Qué importante no solo recibir la instrucción, sino también tener la disposición de ponerla por obra. Eso es muy importante. Entonces, que esa sea nuestra oración. Muy bien. Ya les dije, el verso clave de este tema 10 es el verso 1. Y antes de ir ahí al verso 1 del capítulo 5 de Santiago, quisiera que me acompañaras a un par de citas. Recuerda, sobre todo en la introducción hablábamos que Santiago fue un gran discípulo de Jesús. Y incluso en su epístola, Santiago tiene todo el estilo de enseñanza del Señor Jesús. Y quiero llevarte a un par de citas en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, porque es algo muy similar a lo que Santiago nos va a exhortar aquí en estos primeros versos del capítulo 5. Y me encanta esto porque no estamos llamados a inventarnos algo, ¿no? A predicar algo novedoso, a tratar de, como dicen por allí, de buscarle tres pies al gato. Nunca entendí ese dicho, pero así dicen, ¿no? No le busques tres pies al gato. Y a la hora de enseñar la Biblia, de leer la Biblia, no le busques tres pies al gato. O sea, ya está escrito. Hay un dicho muy importante que dice, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico, ¿no? Entonces, en un sentido, Santiago va a hacer una réplica de las enseñanzas de su Señor. Y acompáñame entonces a Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13.
Nuestro Señor habló mucho acerca de las riquezas o acerca del dinero. Es muy interesante porque eh, es uno de los temas que más tocó, que más podemos ver en los evangelios acerca de las enseñanzas de Jesús. Y no porque Jesús fuera un codicioso, al contrario. Yo creo que él habló tanto del dinero, de las riquezas, precisamente porque él sabe que nuestro corazón tiende a elevar el dinero, a elevar las riquezas a un lugar que no debería tener en nuestras vidas. A veces nos estresa el no tener dinero, a veces mucho dinero nos da confianza, ¿verdad? Y quitamos nuestros ojos y nuestra confianza de Cristo y de su obra y la ponemos en lo que podemos generar o lo que podemos hacer en nuestros negocios, ¿verdad? O aspiramos a muchas cosas eh, tratando de vestir nuestro corazón eh, em, codicioso de piedad, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Jesús habló mucho acerca del dinero. Y bueno, Lucas 16, verso 13, dice así, son palabras de nuestro Señor, dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Y me encanta cuando en la Biblia hay absolutos, ¿verdad? Porque ahí no puede haber concesiones, ahí no puede haber excepciones, ¿verdad? Cuando Jesús dice ningún siervo puede servir a dos señores, es ningún siervo puede hacerlo. Y de tal forma que ninguno de nosotros pudiéramos o deberíamos osar creer que nosotros podemos manejar este tema de las riquezas, de los dineros, que no necesitamos ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que en ese tema, que ni nos lo toque el Señor, porque en ese yo puedo solo, ¿verdad? Ningún siervo puede servir a dos señores. Y esto nos incluye a ti y a mí. Y más adelante dice Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es así de claro, ¿no? Si tú incluso ves el idioma original, el griego, se describe de la misma forma. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas, ¿verdad? También acompáñame a Mateo, un poquito más atrás, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Mateo 6, 19. También palabras de nuestro Señor. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, y puedes ahí subrayar en tu Biblia esta frase, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso Jesús nos dice, no puedes tener a las riquezas como tu Señor, como tu amo, y querer tener a Dios también como tu Señor y como tu amo. No puedes. Con alguno vas a quedar mal, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con Santiago? Pues tiene que ver mucho, ya lo estaremos viendo en estos primeros versos, pero una fe genuina tiene también este distintivo. Jesús es su Señor sobre todas las cosas y no las riquezas, ¿verdad? Una persona en Cristo, una persona completa y madura en Cristo, no tiene a las riquezas como su fuente de vida. Ya estaremos hablando un poquito más de esto, pero antes de seguir con este tema de las riquezas, yo quisiera que nos preguntáramos, que meditáramos en lo siguiente. No lo digas literalmente, pues simplemente medítalo, pero
¿Quién dirige tu vida? ¿Realmente es Jesús o las riquezas? ¿Jesús o tus negocios? Creo que es una buena pregunta para meditar en nuestro corazón. No es lo que quisiéramos que en un futuro estuviera gobernando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, sino hoy día. ¿Tus negocios determinan si te encuentras con Jesús cada día, por ejemplo, en su palabra, en oración? ¿Tus negocios o las riquezas, tus planes, determinan si te congregas o no? Interesante, ¿no? Pensar en estas cosas. Otra pregunta a meditar. ¿Dónde estás invirtiendo más tus recursos económicos? El día de hoy vamos a hablar mucho de esto, de riquezas, de recursos económicos. Hay gente que ajena a la palabra de Dios de pronto escucha estos temas y se cuestiona y dice, ¿en serio Dios habla acerca del dinero? Sí, Dios habla acerca del dinero y como decíamos al principio, muy probablemente porque nuestro corazón humano tiende a depender demasiado de los recursos económicos, del dinero, incluso de la avaricia. Ya también estaremos viendo este tema de la avaricia, pero preguntémonos esto el día de hoy en nuestro corazón. ¿Dónde estamos invirtiendo más esos recursos económicos? ¿Para el reino de los cielos o para nosotros mismos? Esa es una pregunta donde no deberíamos esquivar demasiado, ¿verdad? Es, Señor, delante de ti, tú que conoces todas las cosas, que conoces mi corazón, que conoces cuánto entra y cuánto sale, ¿no? De recursos, de dinero. Tú que sabes cuánto gasto al mes. Señor, invierto más en mí mismo, en mi satisfacción, en mis lujos, en mis caprichos, ¿no? Porque el que no conoce a Dios dice, bueno, yo me la paso trabajando toda la semana para yo darme mis lujitos, ¿no? Para yo darme mis gustitos. Y ahí tienes muchas personas que literal trabajan toda la semana y prácticamente parte de su sueldo se lo gastan el fin de semana en borracheras, en conciertos, en ropa, en perfumes, en no sé, ¿no? Pero como cristianos, ¿somos diferentes a los que no conocen de Cristo? ¿No? Y si de pronto vamos viendo el rastro de nuestros gastos, ¿cómo estaríamos parados delante del Señor el día de hoy? Así que Santiago nos va a presentar una advertencia más de una fe genuina en Cristo, ¿no? Porque definitivamente lo que hacemos con nuestros recursos va a determinar muchísimo lo que hay en nuestro corazón. Ya lo vimos, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21, lo acabamos de leer. Entonces, Dios quiere recordarnos que en Cristo estamos completos. No es una filosofía cristiana, sino que realmente podamos vivir y cada día de nuestra vida con esa seguridad de que en Cristo estamos completos, ¿verdad? Me impresiona porque Jesús, en uno de los evangelios también se menciona que Jesús decía, o sea, hasta los animales tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y me impresiona porque Jesús estuvo dispuesto, obviamente, a dar su propia vida y junto con eso estuvo dispuesto a entregar su confort personal. Y por causa del reino de los cielos, por causa del ministerio que el Padre tenía para con él, él estuvo dispuesto a no tener un hogar propio. En vez de afanarse y trabajar por una casa, de pronto Jesús se encuentra que no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y eso me impresiona.
impresiona porque obviamente, y como lo decía hace un rato, él entregó su propia vida, ¿no? Pero a veces no pensamos en esas cosas que en el día a día Jesús entregó, y esto como una ofrenda a su Padre, y esto como parte de una expresión de amor hacia nosotros. O sea, imagínate que él se hubiera enfocado en hacer negocios, en sus negocios. Como todo buen judío, seguramente hubiera sido súper exitoso y se hubiera enfocado en eso, y de pronto es como el Padre tenía en su agenda que Jesús enseñara sobre el Sermón del Monte, ¿no? Por ejemplo, y Jesús, ¿dónde anda Jesús? No, pues anda allá en otra ciudad haciendo negocios y híjole, pues ¿qué crees? Que no va a llegar Jesús. Pero no, Jesús estaba dedicado a lo que el Padre le había encomendado. Ahora, con esto no te estoy diciendo salte de trabajar donde estás, ¿verdad? Y haz como Jesús. No, porque definitivamente el llamado que Jesús tenía era muy específico. Pero lo que es lo mismo es que es lo que hay en nuestro corazón. Lo que el Señor nos quiere llevar es a que estemos dispuestos a que nuestro trabajo y nuestros recursos sean un instrumento para glorificar al Señor, para que el reino de los cielos se extienda de una o de otra manera, ¿verdad? Y que no solo vivamos para nosotros mismos. Entonces es un poco lo que estaremos viendo. Yo sé que es una introducción de pronto difícil de digerir, ¿no? No siempre estamos dispuestos a que alguien más hable acerca de nuestros recursos económicos, y obviamente no me voy a meter más de lo que la Biblia nos permite, ¿verdad? Aquí no te voy a pedir ¿cómo se dice esto? Un reporte de ingresos y egresos y cosas así, obviamente no. Pero sí mi oración es que podamos, a la luz de este pasaje, responder si nuestra fe en Jesús es genuina o no. Y si no lo es, pedirle ayuda al Señor, arrepentirnos delante de Él, si estamos confiando más en nuestras riquezas, si de pronto tenemos pavor cada que nuestra cuenta bancaria va disminuyendo, ¿no? Y a mí me ha pasado. Y que podamos decirle, Señor, perdóname por no confiar en ti. Señor, perdóname por creer que yo soy el proveedor de mi propia vida, de mi propia familia, cuando eres tú, Jehová Jireh, Él proveerá, ¿no? Es lo que significa. Y bueno, en Cristo estamos completos, ¿verdad? Entonces, yo espero que estés listo, ¿no? En esta porción Santiago hace una lista de pecados en la que muchos adinerados estaban incurriendo. Y es mi oración que ninguno de los que estamos aquí estemos en estos tipos de pecados. Y como decíamos hace un rato, si fuera el caso, Dios quiere que vengamos a Él con un corazón arrepentido, y porque Él quiere transformarnos y que podamos confiar en nuestro Señor, en nuestro amado Padre Celestial. Mira, déjame darte esta cita. Dice, nada revela más claramente el estado del corazón de una persona que el punto de vista que tenga acerca del dinero y los bienes materiales. Ahí te va otra vez. Nada revela más claramente el estado del corazón de una persona que el punto de vista que tenga acerca del dinero y de los bienes materiales. Muy bien, entonces ahora sí abre tu Biblia, abre tus ojos con toda atención y conecta su palabra a tu corazón. Dice el verso 1 de Santiago capítulo 5. Y el primer punto, ¿verdad? Santiago comenzará delatando este primer pecado, el pecado de la avaricia. Por eso hemos titulado de estos primeros 3 versos, Di no a la avaricia. Verso 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata
están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Una vez más, en esta porción, Santiago comienza con una ironía, ¿no? Y con una con una ironía. Vamos ahora, ricos, ¿no? Y empieza a describir realmente cómo Dios los ve, ¿verdad? Delante de Él estamos desnudos, delante de Él nuestros recursos, nuestra ropa de marca, nuestras mejores obras de justicia, dice su palabra que son como trapos inmundos, ¿verdad? Delante de Dios. Y es lo que está Santiago diciéndole a esta gente adinerada, ¿verdad? Ahora recordemos un poco el contexto social y cultural en el que Santiago está escribiendo. En el primer siglo, la clase media prácticamente no existía. O eras de la clase adinerada o eras de la clase de recursos escasos, ¿no? Prácticamente en ese tiempo solo había esos dos tipos de personas. Al parecer, el evangelio era mejor recibido por los pobres que por los ricos, ¿verdad? Algunas excepciones, pero en general esto era la norma. Y la mayoría de los ricos se hacían ricos porque oprimían a los más pobres, ¿verdad? Y esto también fue infiltrado en la iglesia. Y es que Santiago va a hablarle a este tipo de personas, ¿verdad? Y Santiago acusa a los que habían amasado riquezas para ellos mismos, ¿no? Aquellos que eran avaros, ¿verdad? Y como también te decía, aquellos que se han enriquecido a costillas, ¿no? A costa de otros también. Y lo que primero les recuerda a Santiago es que un día sus riquezas van a esfumarse, que las riquezas no son eternas. Por mucho que hayan amasado en su vida, algún día se acabará esas riquezas, ¿verdad? Pero qué importante en este sentido es tener la perspectiva correcta de los bienes materiales. No ser altivos, también lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios te bendiga económicamente, no tener una postura arrogante ante los demás. Es muy fácil pecar contra el Señor cuando tenemos todo controlado. Esa es la realidad. Muchos de nosotros no estamos preparados para tener más de lo que tenemos ahora, ¿no? Muchas veces vemos a los demás con cierto desprecio cuando tenemos cierta solvencia económica. Muchas veces sucede que algún hermano, por ejemplo, no tiene trabajo o está batallando económicamente, y nuestro corazón carnal tiende a primero juzgarle y decir cosas como, seguramente no se administra bien. Y puede que sea cierto, pero puede ser que no sea cierto eso. A lo mejor tuvo una emergencia y tuvo que agarrar sus ahorros o a lo mejor sus ahorros se fueron terminando. No sabemos exactamente. O simplemente dejó de tener trabajo y de pronto juzgamos somos muy rápidos para juzgar, para suponer, para endurecer nuestro corazón con nuestro hermano. Y por eso decía, es muy fácil cuando todo va bien, y más en este tema de lo económico en nuestras vidas, menospreciar a nuestro hermano. Y necesitamos que tener mucho cuidado, porque ese es un grave pecado. Y a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Hay tanto, como dice aquí, ¿no? Están tan podridas nuestras riquezas, nuestra forma de ver las riquezas, que ni siquiera nos damos cuenta cómo tratamos a los demás. Y necesitamos
arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar, de ser cuando sucede esto, ¿verdad? Porque recuerda, las riquezas no son eternas. Y muchas veces Dios permite, así como a veces, y lo dice en su palabra, ¿verdad? Nos prueba con abundancia de recursos económicos y prueba nuestros corazones allí, como también a veces, ¿no? Como en la feria diría, ¿no? A veces estás abajo también y con necesidad. Y tenemos que estar conscientes de esto. Las riquezas no son eternas. Las riquezas pueden esfumarse en un instante. Así que no pongas tu confianza en las riquezas, ¿verdad? Lo segundo que Santiago les menciona a estos avaros, ¿no? Estos codiciosos, es que esas mismas riquezas que ellos poseen son las que van a testificar en su contra, ¿no? Por su egoísmo, por su codicia. Y es así, o sea, eh, que Dios nos libre de pronto cuando nos pida cuentas de algo, ¿no? Y que Dios nos diga, ¿por qué no le ayudaste a tu hermano? ¿Por qué no fuiste y le tendiste la mano? ¿Por qué no le diste lo que él necesitaba? Y que tú digas, no, Señor, pero es que yo no sabía, yo no tenía. Y de pronto, ¿no? Tu cuenta bancaria ahí, ¿no? Llena y es así como, ok, tus mismas riquezas van a testificar en tu contra. Es lo que Santiago les está diciendo, ¿no? Estas personas deliberadamente habían olvidado que hay un juicio postrero, que un día todos nos vamos a presentar delante del juez justo, santo, ¿verdad? Ahora, algunos opinan que es posible que Santiago, por el Espíritu Santo, está haciendo referencia a que esto que sus riquezas son las que van a testificar en su contra más adelante. Algunos piensan que Santiago está haciendo referencia precisamente en pocos años a la caída de Jerusalén. ¿Recuerdas? En el año 70 va a caer Jerusalén y va a haber mucha persecución y todos estos judíos con negocios, con influencia, con esa soberbia por lo que tienen, de pronto la caída de Jerusalén en el año 70, pues se van a ver cómo se esfuma todas sus riquezas. Y algunos dicen que probablemente Santiago de una forma indirecta está profetizando en ese sentido lo que va a suceder en pocos años más adelante, ¿no? Pero sea como sea, sabemos que un día todos compadeceremos ante el juez justo y soberano, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 5 nos dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. La avaricia es idolatría. En un creyente maduro, en un creyente completo en Cristo, no debería caber la idolatría, ¿verdad? Cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay prácticamente dos cosas que Dios les recrimina a su pueblo. Número uno, la idolatría, ¿verdad? Como ellos han sido adúlteros, buscando otros dioses en vez de postrarse y agradar al único Dios verdadero, ¿verdad? Y lo segundo, su mal trato a sus hermanos, los de poca influencia, los de pocos recursos, ¿verdad? Entonces prácticamente tú puedes leer los profetas menores y los profetas mayores y ver que Dios les recrimina esas dos cosas, ¿no? Yo hace algunos años atrás, tuve la oportunidad de varios semestres en el Instituto Bíblico dar esta clase de profetas menores y prácticamente son los mismos pecados, ¿no? Donde al leer cada profeta, ¿no? Joel, Amós, Oseas, Malaquías, todos. Prácticamente es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y de pronto hasta cansa un poco, ¿no? El mismo mensaje. Pero la realidad es que nuestro corazón es tan duro, ¿verdad?
es tan idólatra a las cosas materiales y a la vez ese menosprecio se nos hace tan fácil, el menosprecio a los que no tienen, eh, que Dios constantemente quiere hablarnos, ¿verdad? Y señala nuestro pecado. Y este bien podría ser el problema más grande de las personas hoy en día, el materialismo. Creo que estamos viviendo en un auge del materialismo como nunca antes. El amor al dinero, el desinterés de otros. Es impresionante cómo puede haber gente que prefiere comprarse un iPhone que alimentar a su propia familia, que darle lo necesario a sus hijos, ¿no? Prefieren comprarse un auto deportivo último modelo que tener a su familia, ¿no? En una casa digna, es impresionante el materialismo en el que estamos viviendo el día de hoy. O sea, como que hemos perdido el rumbo, ¿no? Como que el día de hoy lo común, no lo normal, sino lo común es endeudarse, es buscar otro trabajo y 2 trabajos y 3 trabajos, pero el punto es que necesito ese teléfono, necesito esa computadora, necesito ese carro último modelo, necesito ese yate, y cada uno en nuestro contexto, ¿no? En donde estemos. Siempre el mundo nos va a ofrecer oportunidades para seguir codiciando cosas. Aquí muy cerca de la frontera, pues tenemos, dicen por allí, un chiste, mal chiste, que lo más bonito de Tijuana es San Diego, ¿no? Está muy cerquita, Tijuana aquí de San Diego. Y de verdad, o sea, vas a San Diego y dices, es impresionante, ¿no? Ahí ya los ricos ya no van por carros, sino por yates, por botes, ¿no? Y muchos de estos hombres tienen sus yates ahí estacionados, pasan meses allí, donde aparte tienen que pagar renta, ¿no? Por estacionarlos ahí en el muelle. Pero hay unos barcos y unos yates de lujo así impresionante. Y si tú tienes uno de esos, no estoy diciendo que estás mal, ¿no? No estoy diciendo que estás en pecado, no necesariamente, ¿verdad? A lo que voy es que el mundo siempre nos va a presentar diferentes cosas. O sea, ya te compraste una y otra vez el carro último modelo, ok, ahora ve por botes, ¿no? Por yates. Ya te compraste la mejor casa, bueno, ahora cómprate una isla, ¿no? Y así, o sea, y nunca terminas. Y siempre la codicia, la avaricia y el amontonar dinero, o sea, nunca, ¿no? Y dice Salomón, el ojo humano nunca se sacia de ver, ¿no? Y ese es nuestro corazón pecaminoso. Y los que no tenemos esas cosas, no es que seamos menos pecadores, es que muchas veces pudiéramos estar anhelando afanadamente, codiciando en nuestro corazón esas cosas y a lo mejor nunca las vamos a alcanzar, pero toda tu vida estuviste aferrándote a esas cosas materiales. De tal forma que todos estamos en peligro. Y otra vez, estamos viviendo en una época de materialismo impresionante, ¿verdad? El amor al dinero. No está mal el dinero, ya lo estaremos viendo más adelante. Lo malo, el pecado, está en el amor al dinero. Eso es lo malo, ¿verdad? El desinteresarte de otras personas a tu alrededor. Sobre todo en el contexto que Santiago está escribiendo, una epístola a la iglesia, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? Primero, ama y sirve a tu propia familia, ¿no? Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ya estás haciendo eso, ok, extiéndete un poquito más y empieza a amar a tus hermanos de la iglesia, a tus hermanos de la fe. Extiéndete un poquito más y empieza a amar y servir a la gente en tu trabajo o de tu vecindario. Y así, no te vas extendiendo poco a poco. Pero aquí Santiago le está hablando a creyentes, a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, donde había mucho menosprecio por los pobres.
donde se reunían, y lo vimos hace un par de semanas atrás, ¿no? Este favoritismo de cuando se reúnen, ¿no? Sientan hasta adelante los lugares VIP, ¿no? Al de que trae anillo de oro, al hermanito pudiente, pero al que está todo ahí, que es pobre, a ver, apártate de aquí, no, vete hasta allá atrás. Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia. El apóstol Pablo también hace referencia en 1 Corintios capítulo 11, cuando va a recordarles y enseñar lo de la cena del Señor. Antes de la cena del Señor y enseñar esto, empieza a decir, oigan, cuando se junten, cuando se congreguen, o sea, están comiendo unos y otros y no les está importando si otros ya comieron o no, y puro cotorreo, ¿no? Lee esa parte en 1 Corintios 11. Y Pablo los exhorta y los regaña. ¿Por qué? Porque hay un desinterés. Siempre que amamos el dinero, vamos a menospreciar a nuestro prójimo. Siempre, ¿no? Y la avaricia es un grave pecado. Podemos tratar de disfrazarlo de piedad, ¿no? De piadoso. Señor, es que yo quiero tanto dinero para servirte mejor, ¿no? Y podemos disfrazarlo de muchas maneras, pero la realidad es que tendemos a ser codiciosos, a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Se cuenta que cuando uno de los Rockefeller, uno de esta familia muy adinerada, murió, la familia estaba reunida en una habitación esperando al notario, ¿no? Y un familiar de pronto se aventó a preguntar al notario, pero ya díganos, abogado, ¿cuánto dejó? A lo que el notario le respondió, lo dejó todo, no se llevó nada, ¿no? Y es así, podemos estar toda una vida amasando fortuna, podemos estar trabajando como burros, ¿no? Y de pronto, cuando Dios nos llama a su presencia, no nos llevaremos nada. Eclesiastés 5:15 dice así, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. De tal forma que es necedad creer solo en lo material. ¿Sabes? No permitamos que el materialismo dirija nuestras vidas. Se enseñoree de nuestro corazón, de nuestra familia, ¿no? Es complicado incluso con los hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos pequeños, pero pues no sé de dónde, pero les gustan las cosas bien caras, ¿no? O sea, y no sé por qué. Digo, todos somos así, creo. Pero tú dices, ¿de dónde lo aprendiste, no? ¿Dónde viste? Y quieren lo mejor y quieren lo más caro. Y ¿sabes? Tengo dos opciones. O deprimirme porque no se los puedo dar. O enseñarles a que su mayor expectativa, su mayor gozo no estén en las cosas materiales, sino en Cristo. Por un lado. Por otro lado, enseñarles y decirles, vamos a orar. Y si Dios quiere darte eso, que el Señor te lo dé, ¿no? Y depender del Señor y no cambiar la dinámica familiar porque uno de nuestros hijos quiere la última generación del iPad y entonces me voy a endeudar y ¿saben qué, hermanos? Ya no voy a poder conectarme con ustedes el próximo martes porque tengo trabajo. O sea, imagínate algo así. Dios no quiere que nos esclavicemos o que las cosas se enseñoreen nuestro corazón, ¿verdad? Apunta esta cita, Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33 dice así, no te afanes, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Comer, beber, vestirse. Prácticamente, pues, lo esencial para poder vivir, ¿no? De cualquier persona. Verso 32 dice, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios,
buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta, yo subrayé esta palabra, sabe. Nuestro Padre Celestial conoce cuánto hay en tu tarjeta de débito, conoce cuánto hay en tu cartera, conoce mucho mejor que tú y que yo como padres cuando nuestros hijos necesitan zapatos. Él sabe, Él conoce, ¿verdad? Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabes, el Señor no te está prometiendo lujos, pero sí te está prometiendo que si tú decides buscar primeramente sobre cualquier otra cosa el reino de Dios y su justicia, el qué comer, el qué beber y el qué vestirse, te será añadido. ¿Te das cuenta? Y es una gran promesa. Y podemos descansar en esta promesa y saber que Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de los pobres también, y no solo en el sentido económico, aunque el día de hoy este es mayormente el tema, pero también la Biblia habla de los pobres, de la pobreza espiritual en las personas. Y también necesitamos ser sensibles a esa pobreza espiritual que está a nuestro alrededor. Necesitamos ser sensibles en la oficina, en el vecindario, ¿no? Hay personas que están espiritualmente pobres, sin nada que poder ofrecerle a Dios. Y necesitamos traer el evangelio a estas personas, ¿verdad? Muy bien, segundo punto. No dañes a tus hermanos. El segundo pecado que Santiago describe es robar, jinetear. ¿Saben lo que es jinetear? Dinero, ¿no? Tomas un dinero que le pertenece a alguien, por ejemplo, a tus empleados, y no se los das, y entonces lo inviertes en algo, y con eso lo que te va a dar, los réditos, tú los disfrutas, y después ese mismo dinero pues se los das a tus empleados, algo así. Eso es jinetear, ¿no? Entonces Santiago va a hablar acerca de estos pecados: robar, jinetear o posponer la paga honesta, ¿no? De un empleado, de una persona que ha trabajado. Entonces vamos al verso 4. Verso 4 dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Le sigue hablando a los ricos, ¿verdad? Dice: el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Está impresionante este verso, ¿verdad? Está impresionante número uno, por la dureza del corazón de estos jefes o de estos ricos para con su prójimo, los pobres, por un lado, pero también está impresionante porque dice: y los clamores de los que han cegado, de los que han trabajado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, Jehová de los ejércitos es un título constante, sobre todo en los profetas menores. Jehová de los ejércitos. Y siempre que hay este título de nuestro Dios, está hablando precisamente que el Señor está listo para ir con todos sus ejércitos y traer retribución, traer justicia, ¿no? A los que han sido agraviados. Y aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, pone una vez más este título: Señor de los ejércitos. Y es impresionante porque tú no quieres que te llame a cuentas el Señor de los ejércitos. O sea, lo que está diciendo aquí es que sí, en este mundo los pobres no tienen derechos, no tienen quien los defienda, pero hay alguien en los cielos que se entera, que ve todo, y Él está listo para traer justicia. Y eso es impresionante, ¿verdad? Apunta esta cita: Levítico 19, verso 13.
Levítico 19, verso 13 dice así: desde la ley, el pueblo de Israel sabía lo que debía hacer y qué no debía hacer en cuanto a este tema, ¿verdad? Levítico 19, 13 dice: no oprimirás a tu prójimo, número 1, ni le robarás, número 2, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. 3 cosas que los que empleaban o los adinerados no tenían que hacer para con otros. No los oprimirás, ¿no? No los estarás amenazando. ¿Sabes? Si tú eres tienes un negocio propio, ten mucho cuidado. O si tienes en tu trabajo a cargo a otras personas, y sobre todo en cuestiones de administración, de dinero, etcétera, ten mucho cuidado, porque el Señor mismo va a defender la causa de los que pudieras estar abusando. Entonces aquí dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni vas a retener su salario, ¿verdad? Estos hombres ricos cometían fraude y en algunos casos hasta robaban al pobre. De esa manera se enriquecían más y más. Te das cuenta, por la codicia de su corazón. Pero dice la Escritura, si no hay arrepentimiento, sus pecados les alcanzarían, ¿verdad? Y como decíamos, este título, el Señor de los Ejércitos, mira, es impresionante porque Dios mismo está dispuesto a traer justicia, ¿verdad? Sabes, Dios no pasará por alto este tipo de pecados. Él va a defender al oprimido. Él vendrá con sus ejércitos y juzgará al opresor. Y, sabes, esto en el mundo es pan de todos los días. Y a lo mejor hasta tú estás sufriendo por tu jefe de trabajo, ¿no? Este tipo de cosas. Y si no es creyente, pues tienes que orar para que el Señor tenga misericordia de él y le salve, ¿verdad? Pero aún así, aunque no sea creyente, él es responsable delante de Dios. Así que no trates tú de vengarte, deja la venganza en manos de Dios. Ora por tu jefe, ¿verdad? Pero si tu jefe es creyente, tiene mayor responsabilidad. También tienes que orar por él, pero aquí tiene mayor responsabilidad, ¿no? Déjame platicarte brevemente. No hace mucho trabajé para un ministerio y hacían de repente estas 3 cosas que vemos en Levítico 19, ¿no? Y sabes, es algo que tú dices, es que son cristianos, o sea, son un ministerio cristiano, ¿no? Y es casi de no creerse, ¿no? Dando sobornos, mordidas, evadiendo impuestos, no pagando lo que por ley, la ley laboral en este país, ¿verdad? Te exige, no te pide, te exige como patrón, como empleador, ¿no? Y sabes, esta postura de, bueno, es que yo no conozco las leyes en este país, eso no es una ¿cómo se dice? Un pretexto delante de Dios. O sea, sigues siendo culpable. Si no sabes las leyes de este país, pues pobre de ti, porque deberías saber. Y qué triste es que tenemos que llegar a una instancia laboral, legal, por la dureza del corazón de personas que deberían estar reflejando a Cristo, que no solo tienen la obligación de dar a sus empleados, de dar a la gente con la que han contratado para ofrecer un servicio, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Cuando es ministerio, cuando es una iglesia, es como, cuando les conviene quieren tomarlo como un ministerio, pero cuando quieren exigir más, bueno, no es un ministerio, es un trabajo, ¿no? Y aquí hay un horario y esto y lo otro, y entonces de pronto es que, o sea,
hay una responsabilidad que las leyes de cada país nos exigen y que debemos hacer sí o sí. Por ejemplo, pagar impuestos. No, es que a mí no me gusta pagar impuestos, es que no es justo. Bienvenido a un mundo injusto. O sea, Jesús nuestro Señor tuvo que pagar impuestos, Él siendo el dueño, el creador del universo. Imagínate esta aberración, esta incongruencia. Le pidieron que pagara impuestos. ¿Recuerdas? Que le dijeron a Pedro, oye, no, a Jesús directamente, que tú y tus discípulos no pagan impuestos. Y Jesús dice, es impresionante, es increíble, o sea, no se puede creer que me estén pidiendo impuestos cuando yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño del oxígeno que entra y sale de sus pulmones. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro, pero para testimonio de ellos, ve, pesca, ¿no? Y el pez que pesques, ahí hay, creo que 2 denarios o algo así, ¿no? Paga tus impuestos y paga los míos. Jesús tuvo que pagar impuestos. ¿Quién nos creemos nosotros para ser irresponsables en las cosas de este mundo que tenemos que hacer? Jesús mismo dijo, den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Sí, Genaro, pero es que es injusto y es que, pues sí, pero eso es lo que estamos viviendo en un mundo injusto. Por eso anhelamos cuando Cristo venga físicamente a reinar sobre esta tierra. Pero mientras, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y les decía, como cristianos y más como empleadores, no solo es nuestra responsabilidad en cuanto a lo terrenal, hay una ley moral por ser cristianos que necesitamos ser aún más generosos, ¿no? Incluso hay una parte donde Pablo le dice a Timoteo, y el que enseña la palabra, ¿no? Tenlo con doble honra. Y está precisamente hablando acerca de los recursos económicos. Y el día de hoy muchos pastores, muchos ministerios predican verso a verso, pero no viven verso a verso la escritura. Y eso es muy triste. Y al final, la razón, ¿sabes qué es? La codicia que hay en sus corazones. Otra vez, cuando las riquezas son tu Señor y no Dios realmente, vas a menospreciar a tus hermanos. Los vas a tener por poco y hasta les vas a decir, bueno, pues esto es lo que te puedo dar, ¿eh? O sea, si quieres, si no, ahí está la puerta. Y obviamente el pobre tiene necesidad. Si no tuviera necesidad, no estaría allí, por Dios, esperando que Dios haga algo en su corazón, ¿no? En esta persona codiciosa, pero de pronto esta persona se endurece cada vez más. Y es impresionante. Lo acabamos de leer en Levítico 19:13. O sea, con todos debe ser honorable, pero con hermanos en Cristo tienes que ser el doble de generoso. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Híjole, si yo te contara cuántas de estas 3 cosas hicieron constantemente, y no solo a mí, sino a otros empleados en este ministerio, nos ponemos a llorar todos, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Eso es lo que Santiago está exponiendo, ¿verdad? Tercer punto. El tercer pecado mencionado por Santiago es una vida vana, una vida disoluta. Y entramos a nuestro tercer punto. Haz que tu vida cuente. Haz que tu vida cuente. Seguimos viendo estos pecados. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Aquí Santiago nos habla principalmente de 2 grandes pecados. Número 1, el hedonismo. El hedonismo significa aquella persona que vive solo para satisfacerse, ¿no? Ese es el hedonismo. Aquellos que viven solo por su placer,
¿no? Y este es el primer pecado que Santiago está manifestando. Ustedes han vivido en deleites sobre esta tierra y eso ha sido disoluto, o sea, no tienen llenadero, ¿no? Han engordado sus corazones con el día de matanza y ese es el segundo pecado. ¿Qué significa? Soberbia. Han engordado, han ensanchado sus corazones llenos de soberbia y por tanto han menospreciado a los que no tienen, a los que no son como ustedes. Y no solo eso, sino que con soberbia ustedes se jactan de lo que tienen, cuando mucho de sus riquezas es a costa de los pobres. O sea, imagínate, ¿no? Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia, ¿no? ¿Sabes? Hemos visto anteriormente a través de la palabra de Dios que Él nos da las cosas para que las disfrutemos, ¿no? Lo vimos en 1 Timoteo 6. Pero el Señor no quiere que nuestras vidas giren alrededor de los bienes materiales. Otra vez, no es pecado disfrutar. Yo hace un rato hablaba de el último modelo de un carro o un carro deportivo o el mejor celular o el más nuevo. Si tú tienes algo de eso, yo no lo sé, o sea, no lo dije por ti, ¿no? No es pecado en sí mismo tener eso. Si Dios te ha bendecido con eso, Dios, tú lo oraste, se lo pediste al Señor, y el Señor te lo dio, te lo bendijo, ¿no? Ya sea por parte de tu trabajo, o a lo mejor alguien te lo regaló, no sé. Eso no es pecado. ¿Sabes? Dios quiere que lo disfrutes, ¿verdad? Lee esta porción de 1 Timoteo 6, versos 17 al 19. Disfrútalo, pero no te enorgullezcas de lo que posees. La vida no consiste en los bienes que poseemos. El valor de la vida no está allí. Tu esperanza no debe estar en tu cuenta bancaria. Otra vez, no es malo ahorrar. Lo malo es amontonar. Son dos cosas distintas. Lo veíamos la semana pasada también en esta parábola, ¿no? Donde este cuate hace tanto y ya están repletos sus graneros. Dicen, ¿ahora qué haré? Bueno, tumbaré estos graneros y haré unos mucho más grandes. Y entonces, y hace planes y todo, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Y de pronto Dios le dice, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y todo eso que amontonaste, ¿de quién será? Hay una gran diferencia entre ser responsable financieramente y ser codicioso, ser avaro, amontonar y ves necesidades a tu alrededor, sobre todo de tus hermanos, ¿no? De tu familia en la fe, tu familia sanguínea, y ves necesidades y haces caso omiso de eso. Cuando Dios puede glorificarse, cuando tú puedes aportar para la obra misionera, para la iglesia donde te congregas, para algún hermano en específico y no lo haces, ¿sabes? Solo estás amontonando. ¿Y de quién será todo eso? Nada, ya lo vimos, nada te vas a llevar. ¿Te das cuenta? Pero no solo eso, sino acá el pecado en el verso 6 es que dice, han dado muerte al justo, ¿no? Y sabes, Dios desde los cielos está mirando. Y ha dado un plazo para aquellas personas que no se arrepientan. Dios va a traer su justicia, ¿verdad? Y acá el punto es que las cosas materiales sean un siervo más para el reino de los cielos, ¿verdad? Que las riquezas no sean nuestro Señor, sino un siervo para glorificar a nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Dios no nos creó para que a través del materialismo desperdiciemos nuestras vidas en nosotros mismos. Por eso Jesús se levanta y dice, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y un corazón avaro, un corazón codicioso no puede entender eso. No, claro que no, es más bienaventurado el que recibe que el que da.
Pero a menos que seas regenerado espiritualmente, a menos que de verdad hayas nacido de nuevo, puedes comprender que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Necesitamos quitar de nuestro corazón la avaricia, la confianza en nosotros mismos, en las riquezas, en perseguir constantemente un estatus de vida donde Dios no nos está llamando. Es pecado querer tener un estatus de vida al cual Dios no te está llamando. ¿Sabes? Veo gente muy adinerada en la Biblia. Uno de ellos es Abraham. Abraham es uno de los hombres más adinerados que podemos ver. Salomón es otro, ¿no? Bueno. Pero hablando específicamente de Abraham, Dios fue quien le dio esa riqueza. Y Dios fue preparando el corazón de Abraham. Y las riquezas de Abraham fueron un siervo para la gloria de Dios. No se enseñorearon del corazón de Abraham. Y eso es muy importante, ¿verdad? Sabes, que en tu corazón no piense, teniendo tanta cantidad en el banco, estaré satisfecho, estaré completo. No, como cristiano estás completo, así tengas 23 pesos en la cuenta bancaria o 16 pesos, tu corazón puede estar completo en Cristo. Porque no depende de las riquezas que puedas tener en este mundo. La verdadera vida está en Cristo. La verdadera riqueza de la vida está en conocerle, en hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? La Biblia no enseña que poseer riquezas o bienes materiales sea pecado. Creo que necesitamos tener esto muy claro. Por otro lado, no eres más espiritual o más santo si eres pobre, ¿no? Porque también ahí se han metido doctrinas, ¿no? Siempre todos los extremos tienden a ser malos, ¿no? Bueno, entonces voy a dar el dinero a los pobres y voy a vender todo o voy a regalar todo. No, aquí la pregunta es, Dios, ¿a qué te está llamando a hacer? Cuando viene este hombre, el joven rico, ¿recuerdas? Delante de Jesús y arrodilla una rodilla delante de él y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Y Jesús le responde y le dice, bueno, primero le dice, bueno solo es Dios. Y es como una oportunidad que le está dando a este hombre de, ¿me reconoces realmente como Dios? Porque bueno solo es Dios. Y este hombre, en vez de reconocer a Jesús como Dios el Hijo, simplemente lo reduce a un buen maestro, ¿no? Y Jesús le dice, pues los mandamientos, ¿no? Harás y este hombre con una soberbia le dice, eso los he guardado desde mi juventud, Jesús. O sea, ¿cómo te explico? ¿No? Y Jesús, conociendo su corazón, le dice, ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después de eso, ven y sígueme. Y entonces tendrás tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, ¿no? Y dice que este hombre se fue entristecido porque eran muchas sus posesiones. Pero sabes, sobre todo era un corazón lleno de codicia. Y a lo que voy es que Dios nos conoce a la perfección. No es un mandamiento que todos tenemos que vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres. No, pero en algo muy específico, en este hombre es lo que necesitaba hacer. Porque él se creía más justo de lo que realmente era. Y a veces Dios nos va a pedir cosas que a lo mejor al de al lado no le va a pedir. Las cosas que personalmente a mí me ha pedido que esté dispuesto a dejar, a rechazar, probablemente a ti nunca te las pida, o viceversa. Aquí el punto es que Dios no quiere que las riquezas o las cosas materiales se enseñoreen de nuestras vidas, ¿verdad? Otra vez, Dios no está en contra de los ricos. Dios está en contra de los codiciosos, de este pecado de avaricia, ¿verdad?
Entonces lo que Santiago está señalando es que el uso incorrecto de los bienes materiales, ¿no? El amor al dinero, toda clase de avaricia, sea nuestro Señor y no Jesús realmente. ¿Te das cuenta? Huyamos de la codicia. No busques enriquecerte. No caigas en la trampa de, mira, si le entras a este negocio piramidal y si inviertes te vas a recibir tanto. No busques enriquecerte. Una cosa es que Dios te enriquezca y gloria a Dios y disfrútalo, pero también estate consciente que te lo da para que bendigas a otros también. Y otra cosa es que tú busques el enriquecerte a cualquier costo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? A veces yo me he dado cuenta en mi propia vida, a veces vivir al día es lo mejor que pudiera pasarnos. Porque con eso estamos dependiendo del Señor, ¿no? Y estamos orando como familia y Señor te pido, Señor tú sabes que así como Jesús no tenemos ni dónde recostar nuestra cabeza. Hace un par de semanas yo les decía eso. Tenemos que dejar el departamento donde estamos y no sabemos a dónde nos vamos a ir, ¿no? Y créeme que hemos orado como pocas veces. Pero sabes, a veces eso es muy bueno porque nos ayuda a depender cada vez más de nuestro Dios, ¿verdad? Y sabes, el Señor no nos ha dejado ni un solo día sin abrigo, sin sustento, sin un lugar donde vivir, ¿no? A lo mejor no es como quisiéramos o como pensábamos, pero el Señor ha sido fiel a su palabra, ¿verdad? Entonces, un comentarista dice, lamentablemente hoy en día muchos se dicen cristianos, pero es una lealtad superficial. Un examen de sus finanzas, de sus negocios, de su amor al dinero, revela que aunque se cuentan de entre nosotros, no son de nosotros. Y es como si de pronto Dios decidiera tocar nuestras finanzas. Aún así le buscaríamos, aún así estaríamos con Él, le serviríamos. Mucho que meditar, ¿no? Fíjate, tengo una cita que hace poco leí de este pastor Paul Washer. Si no has escuchado a Paul Washer, necesitas escuchar a Paul Washer. Hay momentos en tu vida que necesitas escuchar predicadores así. Y Paul Washer dijo, hay cristianos que gastan más dinero en la comida para sus mascotas que en lo que dan para las misiones. Y a lo mejor tú por dentro dices, ay, gracias a Dios yo no tengo mascotas, ¿no? Pero bueno, ponle otra cosa. Hay cristianos que gastan más dinero en la comida para sus mascotas que en lo que dan para las misiones. Una de las disciplinas espirituales y que no he podido grabar estos episodios, estos podcasts, pero es precisamente, tiene que ver con esto, con los recursos que Dios nos da y que Dios quiere que también los invirtamos, primero para nuestra propia familia, ¿verdad? Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Después, para que los disfrutemos, pero también, junto con eso, para bendecir a otros. Y sobre todo para invertir en el reino de los cielos. No porque Dios necesite nuestro dinero, sino que nosotros necesitamos dejar de ser tan avaros, tan codiciosos. Y Dios nos da la oportunidad de invertir esto mundano, que es el dinero, en invertirlo en algo eterno, como las misiones, como sí, el apoyar y que alguien esté plantando una iglesia, o sí, las misiones como tal, ¿no? Por ejemplo. Jesús en Lucas 6 dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas 6, 24 y 25.
Sabes, la idolatría no solo es postrarse ante figuras de yeso o de madera, también es todo aquello que para ti significa de más valor que Dios mismo. Eso es idolatría. El uso que le damos a los recursos materiales, la prioridad que tienen en nuestras vidas, eso determina si nuestra fe en el Señor es genuina o no lo es. Sabes, Dios es bueno y nos da las cosas para que las disfrutemos, pero nunca nos da las cosas para que esas cosas se enseñoreen sobre nosotros. Sabes, mi oración es que todos podamos poner incluso nuestros recursos materiales al servicio del Evangelio. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el dinero? ¿Te ha pasado que de pronto estás bien económicamente y hasta como que eres más feliz, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando de pronto las cosas no van muy bien y ya vienen los gastos y vienen esto? Hasta nuestro humor cambia. ¿Sabes? Eso está muy mal porque eso revela mucho dónde está la confianza de nuestro corazón. Hay gente que dice, seré feliz cuando tenga, ¿no?, X cantidad de dinero, cuando tenga mi primer millón, cuando tenga, y muchos de ellos logran tener eso. Y dicen, no soy feliz. Ahora seré feliz cuando tenga 2 millones. Y así se pueden ir toda la vida. O podemos decir, soy feliz porque estoy completo en Cristo. Porque el Señor me da contentamiento con lo que tengo. En un sentido, todos los que estamos aquí somos ricos. Y tú dices, no, espérame, no es cierto. No, sí. O sea, tienes conexión a internet, veo que estás en una casa, veo que estás muy bien alimentado, veo que seguramente tienes agua potable en tu casa. Somos ricos en comparación con la gran mayoría de habitantes de este mundo. Tú y yo somos, o sea, los que realmente son pobres nos ven a ti y a mí como ricos. El problema es que a veces no nos vemos de esa forma, ¿no? Y estamos esperanzados, ¿no? Cuando sea rico, cuando tenga, voy a dar más, cuando voy a servir a mi prójimo, voy a servir a mi hermano, cuando tenga más, pero no se trata de lo que tengamos, porque nunca lo vamos a hacer, sino entender que Dios ha sido tan bueno y nos ha dado tantas cosas y tantas oportunidades para poder servirle, que muchas veces las dejamos pasar. ¿Verdad? Mi oración es que ninguno de los que estamos aquí caigamos en este estilo de vida que vemos en estos versículos. El amor al dinero, la avaricia. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué? Porque es un pésimo amo. Y mejor que el Señor gobierne nuestros corazones. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos juntos al Señor esto. Padre Celestial, gracias por Cristo, gracias por tu palabra. Señor, puntualmente queremos responder a tu palabra esta noche. Queremos pedirte que nos libres del amor al dinero. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos confiado más en lo que poseemos que en tu palabra y en tus promesas, Señor. Tú nunca nos has dejado, Señor, y aún así muchas veces dudamos de ti, Señor. Señor, que nuestro amor hacia ti no cambie, independientemente de lo que haya en nuestra cuenta bancaria, Señor. Que como Pablo podamos aprender y decir, en todo he sido enseñado, en abundancia, Señor, estoy contento. En escasez, estoy contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que podamos vivir de esta manera, Señor. Que los recursos económicos, que todo lo que podamos generar a través de nuestro trabajo, Señor, podamos honrarte y podamos depender de ti, Señor, y saber que somos simplemente mayordomos
de las cosas que tú nos das. No somos dueños de nada. Tú eres nuestro amo, Señor. Nosotros te pertenecemos, Dios. Ayúdanos a verte de esta manera. Ayúdanos a saber que estamos completos en ti, Señor. Señor, ayúdanos a ver que nuestra vida no depende de lo que poseemos, sino que depende de conocerte a ti y darte a conocer. Señor, que nuestros recursos sirvan para la extensión de tu reino aquí y ahora. Señor, perdónanos por ser tan avaros, tan egoístas, Señor. Muéstranos las oportunidades que podemos tener para invertir en el reino de los cielos, Señor. Pon en nuestro corazón un misionero, nuestra iglesia, alguna familia cercana que podamos constantemente bendecir, Señor. Y que eso sea como una disciplina espiritual en nuestra vida. Haz que nuestras vidas cuenten para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.